amigos de la Sodalidad Iniciática, nuevamente junto a ustedes para poder terminar el estudio del propósito 9, medicina, pseudomedicina. Como siempre, descarguen su propósito psicológico y nos vemos dentro de poco. Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Bueno, hemos demorado un poquito en inspirarnos en esta parte final del propósito psicológico 9, pero ya estamos listos como para poder meditarlo junto a ustedes. Vamos a continuar con medicina y pseudomedicina y al final el maestro pone un capítulo llamado conclusión. Empecemos con la lectura del propósito como siempre. Esta fue igualmente la época en la cual la verdadera iniciación crística fue finalizada. Los colegios iniciáticos habían cerrado sus puertas desde mucho tiempo atrás, pero un cierto esoterismo había penetrado en las enseñanzas que a partir de ese momento tomaron otro aspecto. La misma Biblia aún no había soportado todas las modificaciones y era interpretada todavía bastante correctamente por algunos verdaderos buscadores. Sabemos que fue Jerónimo quien a los 30 años se instaló en Belén, donde fundó un monasterio en el cual comenzó a traducir los textos que constituyen la Biblia. Él había querido aprender en el hebreo para poder leer los libros originales, pero en la incapacidad de poder hacerlo efectuó la traducción del griego al latín y constituyó la Vulgata. Los capítulos originales de la Biblia, escritos en hebreo, elaborados por una civilización completamente diferente de la nuestra, datan de 6.000 años. Están compuestos sobre rejas que se estudian con la ayuda de claves. Esta indicación es mencionada numerosas veces y no hace más que respetar una ley esotérica valedera para todas las escrituras santas. Bardo Todol de los tibetanos, Popol Vuh de los mayas, Corán, Zohar, etc. El mismo gran maestro Esenio sigue el camino de la enseñanza de todos los otros instructores, budas, avatares que lo han precedido. En efecto, anunció, no vengo para abolir la ley, exotérica o esotérica, sino a cumplirla. El Cristo viene a hacer, respetar, fortificar y enseñar la gran lección iniciática. El Nuevo Testamento hace alusión en numerosas ocasiones a esta enseñanza secreta. Bajo un lenguaje simbólico es necesario entender la verdadera significación, la síntesis del esoterismo religioso. La primera epístola de Pablo a los Corintios ya indica que este alimento espiritual no puede ser soportado por cualquiera. A los Efesios es dicho que el conocimiento proviene de otro dominio y no del intelecto, y que los iniciados reciben la enseñanza de los misterios. Ese estudio esotérico se obtiene en los santuarios, pero es conveniente preparar a los alumnos a la entrada de ese templo de sabiduría. Así, la epístola a los hebreos indica la purificación necesaria y que nada puede subsistir del antiguo modo de vivir y ver las cosas. Y el mismo Jesús el Cristo hace saber a sus discípulos que muchas cosas quedan aún a serles enseñadas, pero que para esto es necesario que se preparen mejor para atender. Tengo aún muchas cosas a deciros, pero vosotros no podéis soportarlas ahora. Entre sus mismos discípulos son pocos los que han podido tomar todo el alcance iniciático de su enseñanza. El gran avatar crístico, para preparar a sus hermanos próximos a la maestría, los sometía a pruebas. Pero por desgracia, aunque discípulos, ellos no veían en el maestro sino un personaje selecto del cual convenía seguir el ejemplo y perdían el verdadero sentido de su enseñanza. Algunos entre ellos conservaron sus mismos hábitos y siguiéndolo quedaron con las concepciones de su primera educación. Simón Kefas, convertido en Pedro, apóstol de Cristo, como Santiago, por otra parte, continuó las prácticas mosaicas y se adhirió todavía a la comunidad judía. Ambos se mantuvieron estrictamente ortodoxos hasta el fin, fieles observadores de la Torá. Pedro compuso las liturgias para los oficios judíos. Algunos pretendían inclusive que él es el autor de la oración del Sabbat, recitada aún en nuestros días, Nishmat, soplo de todo ser. El apóstol Pablo, judío de Tarso en Cilicia, que fue desde luego alumno de Gamaliel en Jerusalén, se mantuvo como un perfecto israelita aún después de su conversión al cristianismo. Por ejemplo, impuso inclusive a su discípulo Timoteo, que era hijo de madre judía pero de padre griego, el rito de la circuncisión.
Por otra parte, él se sometió en el templo a la purificación ritual. En fin, sin que nuestro relato sea cuestión de profesar una doctrina cualquiera de teogamia, unión entre la divinidad y los hombres, parece ser indispensable, sin embargo, recurrir a un método de síntesis para coordinar todas las posibilidades de un mejoramiento del género humano. La teología, esa tentativa de los hombres de atribuir a Dios una personalidad, cualidades y características, no se encuentra desprovista de sentido. La ciencia más exacta se basa en ocasiones sobre principios abstractos para establecer sus conceptos, y el estudio del hombre en su totalidad no puede excluir nada que pueda traer una luz sobre la conducta de la vida. Bueno, recordemos algo que es muy importante. Cuando el maestro nos dice, esta fue igualmente la época, se refiere al siglo VI, cuando la teoría de la reencarnación es rechazada por el Concilio de Braga, bajo el Papa Juan. Así terminamos la segunda parte del propósito. Luego señala que la verdadera iniciación crística fue finalizada. Los colegios iniciáticos habían cerrado sus puertas desde mucho tiempo atrás, pero un cierto esoterismo había penetrado en las enseñanzas que a partir de ese momento tomaron otro aspecto. Iniciaba un ciclo negativo, la era de Piscis. Ahora, sobre la Vulgata, conozcamos unos pocos detalles. San Jerónimo comenzó a redactar la Biblia en el año 382 de nuestra era por encargo del Papa Dámaso I. Esta traducción de la Biblia al latín se completó alrededor del año 405 después de Cristo. El objetivo de esta traducción era hacer de la Biblia más asequible y comprensible para la gente común, ya que el latín era el idioma más hablado en el Imperio Romano en ese momento. Antes de la Vulgata existían varias traducciones al latín conocidas como la Vetus Latina, pero estas traducciones eran de calidad y estilo variables. San Jerónimo se propuso crear una versión más coherente y precisa, utilizando tanto manuscritos hebreos como griegos para su trabajo. La Vulgata se convirtió en la versión oficial de la Biblia en la Iglesia Católica y fue la Biblia principal en el cristianismo occidental durante muchos siglos. Incluso hoy en día sigue siendo un documento importante para la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. La decisión de qué libros incluir en la Biblia fue influenciada por varios concilios importantes de la Iglesia. Aunque San Jerónimo comenzó su trabajo en la Vulgata en el año 382 después de Cristo, el proceso de canonización de los textos bíblicos había comenzado antes y continuó durante su vida. Aunque la Vulgata de San Jerónimo fue la versión oficial de la Biblia en la Iglesia Católica, como se ha dicho, durante muchos siglos, con el tiempo surgieron otras traducciones que también fueron acogidas y utilizadas por la Iglesia. El maestre en muchos propósitos y desde el propósito 1 nos enseña, nos dice, insiste en que la enseñanza iniciática y los textos sagrados se escriben sobre claves. Nosotros ya sabemos que claves se puede interpretar como llaves, es decir, que tienen que ser abiertos, descubiertos, su sentido más profundo. En este propósito se basa en las enseñanzas de Jesús, el Cristo, y también en las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, en Juan 16:12, el Cristo dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O en las cartas de Pablo, en Corintios, en 1 de Corintios 3, en el versículo 1, hermanos, yo no pude hablarlos como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Y en Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, y sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Otro elemento que acabamos de leer es el señalamiento sobre la fidelidad a la observancia de la Torá, y nos señala a Pedro y a Pablo. En cuanto a Pedro, su intervención en la oración del Sabbat,
o Nishmat Kol Chai, aunque la atribución específica de esta oración a Pedro no es ampliamente reconocida, la tradición judía o cristiana es una forma de decirnos la posición que tuvo Pedro como judío que cumplía la ley. Y recordemos que para los judíos, aún ahora, más que creer en, lo más importante es cumplir la ley mosaica. La oración del Sabbat es una oración judía que se recita durante el Sabbat y en otras festividades. Es una oración que alaba a Dios y expresa gratitud por la vida y las bendiciones recibidas. Además del Sabbat, esta oración se recita durante otras festividades judías. Y fíjense ustedes que la belleza de la oración y la gratitud que expresa son universales y pueden resonar con cualquier persona que la lea o la recite. Por eso, les pido permiso, pero considero que va a ser un acto hermoso el transcribirles. El alma de todo ser viviente bendecirá tu nombre, oh eterno Dios nuestro. El espíritu de todo ser de carne glorificará y exaltará por siempre tu remembranza, oh Rey nuestro. Desde siempre y hasta la eternidad tú eres Dios, y aparte de ti no tenemos Rey, Redentor o Salvador, Liberador, Salvador, Sustentador, que responde y es misericordioso en todo momento de tribulación y angustia. No tenemos Rey que ayude y apoye sino solo tú, Dios de los primeros y de los últimos, Dios de todas las criaturas, amo de todas las generaciones, que es loado en todas las alabanzas, que guía a su mundo con bondad y a sus criaturas con misericordia. El Eterno, el Dios de verdad, no duerme ni se adormece. Él despierta a los dormidos y levanta a los somnolientos, resucita a los muertos, cura a los enfermos, otorga vista a los ciegos, endereza a los encorvados, hace hablar a los mudos. Él devela todos los misterios, y a ti, solo a ti, hemos de agradecer. Y aun si nuestras bocas se llenasen de himnos como el mar, nuestras lenguas de cantos jubilosos como la multitud de sus olas, nuestros labios de alabanzas como la expansión del firmamento, aun si nuestros ojos brillasen como el sol y la luna, nuestras manos se extendiesen como las águilas de los cielos, y nuestros pies fuesen tan veloces como los ciervos, aun así no te agradeceríamos lo suficiente, oh eterno Dios nuestro. Ni podríamos bendecir tu nombre, Rey nuestro, ni por una de los millares de miriadas de 10,000 veces de favores, milagros y portentos que tú has hecho por nosotros y por nuestros padres. Desde la antigüedad nos redimiste de Egipto, oh eterno Dios nuestro, y nos liberaste de una casa de esclavos. En nuestro hambre nos alimentaste y nos sustentaste con hartura. De la espada nos rescataste. Nos libraste de la plaga y nos extrajiste de numerosas enfermedades malignas, y hasta ahora nos has ayudado. Tu misericordia y no nos ha abandonado tu bondad. Por tanto, los miembros que implantaste en nosotros, el espíritu y el alma que insuflaste en nuestras narices, y la lengua que pusiste en nuestra boca, ellos te agradecerán y te bendecirán. Te alabarán y glorificarán siempre tu nombre, Rey nuestro, pues a ti toda boca ha de agradecer y toda lengua a ti ha de alabar. A ti todo ojo ha de atisbar, toda rodilla de doblarse y toda postura de postrarse. Los corazones te temerán y las entrañas y los riñones entonarán música a tu nombre, tal y como está escrito. Todos mis huesos dirán, oh Eterno, ¿quién es como tú que salvas al humillado de quien es más fuerte que él y al pobre y menesteroso de su expoliador? Tú escuchas el clamor de los pobres, atenderás al grito del menesteroso y los salvarás. En cuanto a Pablo y su fidelidad a la tradición judía, el maestro cita Hechos de los Apóstoles 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El apóstol Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, fue alumno de Gamaliel. En el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos 22:3, Pablo menciona que fue educado bajo la dirección de Gamaliel, el viejo. Y
Este fariseo fue un prominente miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos, y un respetado miembro de la ley judía en el primer siglo. Era nieto del famoso rabino Gilel el Viejo, que estudiaremos en uno de los propósitos vinculados a los esenios, y representaba la escuela más liberal de los fariseos, en contraste con la escuela más conservadora de Shammai, que el maestre un poco más adelante en este mismo propósito psicológico los va a mencionar. Gamaliel es recordado por su sabiduría y moderación, y en Hechos 5, 34, 40 se le describe aconsejando al Sanedrín que no condenen a muerte a los apóstoles de Jesús. Además de su influencia en el Nuevo Testamento, Gamaliel es mencionado en la Mishnah y el Talmud, donde se le atribuyen varios decretos legales y se le reconoce como uno de los más grandes maestros en la historia del judaísmo. El maestre cierra este capítulo diciéndonos: parece ser indispensable recurrir a un método de síntesis para coordinar todas las posibilidades de un mejoramiento del género humano. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿cuál es ese método de síntesis? Y ese método es recurrir a la enseñanza de todas las tradiciones, como nosotros estamos recurriendo en los propósitos psicológicos. Bueno, continuemos con la lectura del propósito. Algunos parecen obstinarse en expulsar todo lo proveniente del simbolismo como si se tratara de pura coincidencia o de vagas supersticiones, aunque sería fácil comprender que un ligamen, que nos es sin duda desconocido, une cada cosa a otra. Nuestras asociaciones de ideas se limitan siempre a relaciones registradas por nuestros sentidos o a conexiones inmediatas en el mundo de lo físico. Nuestra concepción en ese aspecto está limitada al plan material en general. Se verá de inmediato la relación de enlace entre una silla y una mesa, entre la pluma y la acción de escribir, pero el sentido escapa mucho cuando se trata de una analogía existente, por ejemplo, entre el estaño y el azul, de la misma manera como el médico verá la relación entre el intestino y el corazón. En lo que concierne a esta última relación, ya hemos visto cómo la antigua medicina china había notado la ligadura, el lazo, conocido hoy en día por cualquier doctor. En cuanto al paralelo que se puede establecer entre el estaño y el azul, se sabe que cada planeta está relacionada con un color, de la misma manera que con un metal, así como con una parte del cuerpo humano, etc., lo cual fue citado en nuestros tomos precedentes. Es de esta teoría que nacieron los diversos métodos de curar por los colores, por los metales o con ayuda del Pántaclo, acumulando las fuerzas del influjo planetario, medicina talismánica, etc. El mundo está bien organizado y su equilibrio reposa justamente sobre estas analogías, que hace que algunas cosas sean atadas unas a las otras más allá de diferentes dominios. Es a ese justo título que Teutates, dios galo, era venerado como ordenador del mundo y era objeto de una fiesta especial, la primera noche del Año Nuevo. Los druidas tenían grandes conocimientos de las leyes universales y respetaban ciertas fechas tan importantes también en el simbolismo. Así, los solsticios, que indican el día más largo y la noche más larga, con los equinoccios, igualdad del día y de la noche, han sido siempre festejados. El sol, que en su marcha aparente señala esas fechas, fue objeto de festividad, pero como símbolo de un esoterismo profundo, y no como algunos han creído ver en esas ceremonias un culto al sol. Al igual que cuando fue asimilado al fuego, elemento que él simboliza y que la astrología tradicional coloca en el domicilio del signo de León, que representa el elemento ígneo típicamente. No se ha encontrado jamás en los antiguos la idea de adorar al fuego como tal, sino más bien lo que él representaba iniciáticamente. Los galos alumbraban un gran fuego, el solsticio de verano, en honor de Belenus, que representaba al sol. Ese dios celta puede ser asimilado a Apolo. Es basándose en esas ceremonias que los occidentales actuales celebran todavía las fiestas llamadas Fuegos de San Juan. Asimismo, la Navidad, que había sido celebrada por los antiguos en el solsticio de invierno el 22 de diciembre, las fiestas de San Juan han sido igualmente trasladadas al 24 de junio en lugar del 22, su fecha original. Esa importancia en las fechas está particularmente simbolizada por Janus, ese dios de la iniciación a los misterios.
al cual era rendido un culto especial en todos los países ocupados por los romanos y especialmente por los Collegio Fabrorum, fundados por Numa. Hemos ya visto en el propósito psicológico sexto la importancia esotérica de su nombre. Janus es el janitor que obra y forma el ciclo anual. Las dos llaves que él usa, uno de oro, la otra de plata, simbolizan los grandes y pequeños misterios. Son como las dos puertas solsticiales que dan acceso a las dos vías, Janua Coeli y Janua Inferni, de las cuales los cristianos han hecho el cielo y el infierno. En efecto, son el Devayana y el Pitriyana, la vía de los dioses y la vía de los ancestros, conocidos de los indos desde la más remota antigüedad. El maestre señala la importancia del símbolo en la enseñanza secreta. Nos remite con ello a la ley de correspondencias entre los diferentes estados, entre los distintos reinos, que se da gracias a esa energía vital que se vierte en todo el universo por medio de una curva en espiral, como hemos visto en los anteriores propósitos, que es el enlace que une todas las cosas. Vamos a recurrir a nuestro amigo René Guénon. Él, en su libro Percepciones sobre la iniciación, en el capítulo Simbolismo y Filosofía, nos transmite la naturaleza de los símbolos, que es la manera tradicional en la que se transmiten los conocimientos iniciáticos. Escuchémoslo, por favor. Hay una oposición entre filosofía y simbolismo. Si se entiende este último en la acepción más restringida que se le da más habitualmente y que por lo demás es también aquella en la que le tomamos nosotros cuando le consideramos como propiamente característico de las doctrinas tradicionales. Esta oposición consiste en que la filosofía, como todo lo que se expresa en las formas ordinarias del lenguaje, es esencialmente analítica, mientras que el simbolismo propiamente dicho es esencialmente sintético. Por definición misma, la forma del lenguaje es discursiva, como la razón humana de la que es el instrumento propio y cuya marcha sigue y reproduce tan exactamente como es posible. Por el contrario, el simbolismo propiamente dicho es verdaderamente intuitivo, lo que naturalmente le hace incomparablemente más apto que el lenguaje para servir de punto de apoyo a la intuición intelectual y suprarracional. Y es precisamente por eso por lo que constituye el modo de expresión por excelencia de toda enseñanza iniciática. El simbolismo, en tanto que soporte de la intuición trascendente, abre posibilidades verdaderamente ilimitadas. El simbolismo, lo repetimos todavía, tiene como función esencial hacer, a sentir eso inexpresable, proporcionar el soporte que permita a la intuición intelectual alcanzarlo efectivamente. El verdadero fundamento del simbolismo es, como ya lo hemos dicho, la correspondencia que existe entre todos los órdenes de realidad, correspondencia que los liga uno al otro y que se extiende por consecuencia del orden natural tomado en su conjunto al orden sobrenatural mismo. En virtud de esta correspondencia, la naturaleza toda entera no es ella misma más que un símbolo, es decir, que no recibe su verdadera significación más que si se considera como un soporte para elevarnos al conocimiento de las verdades sobrenaturales o metafísicas en el sentido propio y etimológico de esta palabra, lo que es precisamente la función esencial del simbolismo y lo que es también la razón de ser profunda de toda ciencia tradicional. Es por eso por lo que el mundo es como un lenguaje divino para aquellos que saben comprenderle, siguiendo la expresión bíblica, los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso mismo hay necesariamente en el simbolismo algo cuyo origen se remonta más arriba y más allá de la humanidad. Y se podría decir que este origen está en la obra misma del Verbo Divino. Está primero en la manifestación universal misma y está después, más especialmente en relación a la humanidad. En la tradición primordial, que es en efecto ella también revelación del Verbo. Esta tradición, de la que todas las demás no son más que formas derivadas, se incorpora, por así decir, en los símbolos que son transmitidos de edad en edad sin que se les pueda asignar ningún origen histórico,
y el proceso de esta suerte de incorporación simbólica es también análogo en su orden al de la manifestación. Para concluir sobre este punto podemos resumir en algunas palabras el fondo de nuestro pensamiento. La filosofía no es propiamente más que un saber profano y no puede pretender a nada más, mientras que el simbolismo, entendido en su verdadero sentido, forma parte esencialmente de la ciencia sagrada que no podría existir verdaderamente o al menos exteriorizarse sin él, ya que entonces le faltaría todo medio de expresión apropiado. Sabemos bien que muchos de nuestros contemporáneos, e incluso el mayor número de ellos, desafortunadamente, son incapaces de hacer como conviene la distinción entre estos dos órdenes de conocimiento, si es que un conocimiento profano merece verdaderamente ese nombre. Pero, bien entendido, no es a esos a quienes nos dirigimos, ya que, como lo hemos declarado bastante frecuentemente en otras ocasiones, es únicamente de ciencia sagrada de lo que entendemos ocuparnos por nuestra parte. Bueno, de los símbolos que es el lenguaje de las ciencias sagradas y de la iniciación, como bien lo señala nuestro amigo Guénon, el maestro toma el sol y nos señala claramente cuando dice: no se ha encontrado jamás en los antiguos la idea de adorar el fuego como tal, sino más bien lo que él representaba iniciáticamente. Nos habla por ello sobre los galos y sus dioses, Teutatés, que formaba parte de una triada de dioses celtas junto con Esus y Taranis, y de Belenus, una deidad celta asociada con el sol y la luz. Era una de las deidades solares más importantes en la mitología celta, y su culto se extendió por diversas regiones de Europa, de lo que hoy es Europa. Era conocido como el hermoso y resplandeciente. Belenus también era considerado un dios sanador. Se creía que tenía el poder de curar enfermedades y heridas y se le invocaba en rituales de sanación dada su asociación con el sol y la luz. También simbolizaba la energía vital y la salud. Al hablarnos de los druidas, el maestro señala que tenían grandes conocimientos de las leyes universales. Nosotros ya conocemos la ley trinitaria que permite al ser humano estar acorde con el macrocosmos y la naturaleza. Es esa visión que se presenta en el festejo de los equinoccios y de los solsticios. El maestro dice como símbolo de un esoterismo profundo y no como algunos han creído ver en esas ceremonias un culto al sol. Los acontecimientos históricos que menciona nos permiten ver que las religiones parten de la interconexión de unas con otras que se desarrollaron a lo largo del tiempo, y la religión católica no es una excepción. Así, el Papa Julio I en el siglo IV fue quien estableció oficialmente el 25 de diciembre como la fecha para celebrar la Navidad. Esta decisión ayudó, de acuerdo a la posición de la Iglesia Católica, a consolidar la festividad cristiana y a facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, ya que la nueva festividad cristiana coincidía con las celebraciones paganas que existían en esa época. El título de Invictus también fue un epíteto utilizado para varias otras deidades en el mundo romano, como Júpiter, Marte, Hércules, Apolo y Silvano. Este epíteto significaba inconquistado o invencible y reflejaba la naturaleza poderosa y eterna de estas deidades. El emperador Aureliano, al promover el culto al Sol Invictus en el siglo III después de Cristo, incorporó elementos de diversas religiones solares, incluyendo el mitraísmo. El Sol Invictus se convirtió en una deidad sincrética que combinaba aspectos de Mitra y otras deidades solares como el dios sirio El Gabal. El culto al Sol Invictus y el mitraísmo compartían muchas similitudes, como la celebración del nacimiento del Sol el 25 de diciembre y la representación del dios solar conduciendo un carro a través del cielo. Estas influencias ayudaron a consolidar la importancia del Sol en la religión romana tardía. Pero realmente hay algunos símbolos que para nuestro proceso, para nuestro peregrinaje iniciático, son fundamentales y en los que debemos
necesariamente profundizar. Para encontrar esos elementos, vayamos al libro de nuestro amigo René Guénon, que ya lo conocemos, Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada. Ahí hay un capítulo llamado Ioanna Cheli. Leamos y escuchemos con atención. En su importante estudio, Svayamatrina Ioanna Cheli, Ananda Coomaraswamy expone el simbolismo de la superestructura del altar védico, y más especialmente el de los 3 ladrillos perforados, que constituyen una de sus partes esenciales. Esos ladrillos, que pueden también ser piedras, deberían en principio, según su designación, ser perforados de por sí, es decir, naturalmente, aunque la práctica tal perforación haya podido ser artificial. Como quiera que fuere, se trata de 3 ladrillos o piedras de forma anular que superpuestos corresponden a los 3 mundos, tierra, atmósfera y cielo, y que con otros 3 ladrillos que representan las luces universales, Agni, Vayu y Aditya, forman el eje vertical del universo. Por otra parte, en antiguas monedas indias y figuraciones similares se ven también en sellos babilonios, se encuentra una representación de los 3 mundos en forma de 3 anillos vinculados entre sí por una línea vertical que pasa por sus centros. De los 3 ladrillos superpuestos, el más bajo corresponde arquitectónicamente al hogar, con el cual, por lo demás, el altar mismo se identifica por ser el lugar de manifestación de Agni en el mundo terrestre. Y el más alto, al ojo, o abertura central del domo, forman así, como dice Coomaraswamy, a la vez una chimenea y un camino, por donde Agni se encamina y nosotros mismos debemos encaminarnos hacia el cielo. Y la semejanza de ambos vocablos ciertamente no carece de significación, aun si, como puede ser, no estén directamente relacionados por la etimología. Además, al permitir el paso de un mundo a otro, paso que se efectúa necesariamente según el eje del universo, y ello en los 2 sentidos opuestos, son la vía por la cual los devas suben y descienden a través de estos mundos, sirviéndose de las 3 luces universales como de otros tantos peldaños, conforme a un simbolismo cuyo más conocido ejemplo es la escala de Jacob. Lo que une estos mundos y le es en cierto modo común, aunque según modalidades diversas, es el hálito total, al cual corresponde aquí el vacío central de los ladrillos superpuestos. Y es también, según otro modo de expresión en el fondo equivalente, el sutratma, que, como ya lo hemos explicado en otro lugar, vincula todos los estados del ser entre sí y con su centro total, generalmente simbolizado por el sol, de modo que el sutratma mismo se representa entonces como un rayo solar, y más precisamente como el 7º rayo que pasa directamente a través del sol. Efectivamente, a este paso a través del sol se refiere propiamente el simbolismo del ladrillo superior, puesto que, como decíamos, corresponde al ojo del domo o del techo cósmico. Y recordaremos a este respecto que el sol se designa también como ojo del mundo, es decir, a la abertura por donde se cumple, y en efecto no puede cumplirse sino por lo alto, la salida del cosmos, estando éste con los diversos mundos que encierra, representando por el conjunto del edificio en el simbolismo arquitectónico. La correspondencia de esa abertura superior es el Brahmarandra en el ser humano, vale decir, el orificio situado en la coronilla, por el cual la arteria sutil axial Sushumna está en continuidad constante con el rayo solar, llamado análogamente Sushumna, el cual no es sino el sutratma considerado en su relación particular con este ser. Así, el ladrillo superior puede ser asimilado también al cráneo del hombre cósmico, si se adopta un simbolismo antropomórfico para representar el conjunto del cosmos. Por otra parte, en el simbolismo zodiacal, esta misma abertura corresponde a Capricornio, que es la puerta de los dioses, y está referido al Devayana, en el cual se cumple el paso más allá del sol,
mientras que Cáncer es la puerta de los hombres y está referido al Pitrayana por el cual el ser no sale del cosmos. Y puede decirse además que esas dos puertas solsticiales corresponden para los seres que pasan por una u otra a los casos en que la puerta solar está respectivamente abierta o cerrada, como lo señala Kumaraswamy. Los dos dhyana, que están puestos así en relación con las dos mitades del ciclo anual, se refieren al norte y al sur en cuanto al movimiento aparente del Sol es, por una parte, un ascenso hacia el norte partiendo de Capricornio y por otra, un descenso hacia el sur partiendo de Cáncer. Así pues, el Sol, o más bien lo que él representa en el orden principal, pues va de suyo que se trata en realidad del Sol espiritual, es verdaderamente, en tanto que ojo del mundo, la puerta del cielo, Yana Cocheli, descrita también en términos variados como un ojo, como una boca, o también como el cubo de la rueda de un carro. La significación axial de este último símbolo es por lo demás evidente. En el texto nosotros hemos resaltado aquello que tiene vinculación con nuestra búsqueda y necesidad de comprensión. Ahora sabemos que el sol, que es un símbolo, se trata del sol espiritual y que señala la puerta que se abre para ir más allá del cosmos, es decir, ir al cosmos, pasar de los misterios menores a los misterios mayores, encontrar el eje del mundo, que los historiadores de religiones lo llaman el axis mundi. El propósito nos lleva a otra festividad, los fuegos de San Juan, y a un dios muy, muy importante, Janus. Nos dice que esa importancia en las fechas está particularmente simbolizada por Janus, ese dios de la iniciación a los misterios. Janus es el janitor, es decir, el portero, que obra y forma el ciclo anual. Bueno, es nuestro amigo René Guénon, el mismo, en el libro que acabamos de citar, en el capítulo 18, que nos habla sobre algunos aspectos del simbolismo de Janus. Nos lleva a la comprensión de Janus, de sus funciones, de sus misterios y de su rico simbolismo. Varias veces en nuestras obras hemos aludido al simbolismo de Janus. Para desarrollar completamente este simbolismo de múltiples y complejas significaciones y para señalar todos sus vínculos con un gran número de figuraciones análogas que se encuentran en otras tradiciones, haría falta un volumen entero. Con todo, nos ha parecido interesante reunir algunos datos acerca de ciertos aspectos de ese simbolismo y en especial retomar, de modo más completo que como habíamos podido hacerlo hasta ahora, las consideraciones que explican la vinculación establecida a veces entre Janus y Cristo, de una manera que a primera vista puede parecer extraña, pero que no por eso está menos perfectamente justificada. En los monumentos romanos, escribía Charbonneil-Lasalle, al reproducir el documento encontrado en un libro litúrgico manuscrito del siglo XVI y hallado en Luchon, Janus se muestra como en el medallón, con la corona en la cabeza y el cetro en la diestra, porque es rey. Tiene en la otra mano una llave que abre y cierra las épocas. Por eso, por extensión de la idea, los romanos le consagraban las puertas de las casas y ciudades. Cristo también, como el antiguo Janus, porta el cetro real, al cual tiene derecho conferido por su Padre del cielo y por sus antepasados terrenos. Su otra mano tiene la llave de los secretos eternos, la llave teñida de su sangre que ha abierto a la perdida humanidad la puerta de la vida. Por eso, en la cuarta de las grandes antífonas preparatorias de la Navidad, la liturgia sagrada lo aclama así: Tú eres, oh Cristo esperado, la llave de David y el cetro de la casa de Israel. Tú abres y nadie puede cerrar, y cuando tú cierras, nadie podría abrir ya. La interpretación más habitual de las dos caras de Janus es la que las considera como representación respectivamente del pasado y el porvenir. Esta interpretación, bien que incompleta, no deja de ser exacta desde un cierto punto de vista. Por eso
En un número considerable de figuraciones, las dos caras son la de un hombre provecto y de un joven. Pero no es este el caso en el emblema de Luchón, donde un examen atento no permite dudar que se trate del Jano andrógino, Janus y Ana. El nombre de Diana, la diosa lunar, no es sino otra forma de Yana, el aspecto femenino de Janus. Y apenas será necesario señalar la relación estrecha de esta forma de Jano con ciertos símbolos herméticos como el revis. Desde el punto de vista según el cual el simbolismo de Jano se refiere al tiempo, cabe realizar una observación muy importante. Entre el pasado, que ya no es, y el porvenir, que no es aún, el verdadero rostro de Jano, el que mira al presente, no es, se dice, ninguno de los dos visibles. Ese tercer rostro, en efecto, es invisible, porque el presente, en la manifestación temporal, no es sino un instante inasequible. También por esta razón ciertas lenguas como el hebreo y el árabe no tienen forma verbal que corresponda al presente. Pero cuando se alcanza la elevación por encima de las condiciones de esta manifestación transitoria y contingente, el presente, al contrario, contiene toda realidad. El tercer rostro de Jano corresponde, en otro simbolismo, el de la tradición hindú, al ojo frontal de Shiva, invisible también, puesto que no representado por ningún órgano corporal que figura el sentido de la eternidad. Se dice que una mirada de este tercer ojo reduce todo a cenizas, es decir, que destruye toda manifestación. Pero cuando la sucesión se transmuta en simultaneidad, todas las cosas moran en el eterno presente, de modo que la destrucción aparente no es en verdad sino una transformación en el sentido más rigurosamente etimológico de la palabra. Según estas breves consideraciones, es fácil comprender ya que Jano representa verdaderamente aquel que es no solo el Señor del triple tiempo, designación que se aplica igualmente a Shiva en la doctrina hindú, sino también y ante todo el Señor de la eternidad. Cristo escribía a este respecto: Charbonay Lasai domina el pasado y el porvenir, coeterno con su Padre, es como Él, el antiguo de los días. En el principio era el Verbo, dice San Juan. Es también el Padre y Señor de los siglos futuros. Repite cada día la Iglesia romana y Él mismo se ha proclamado el comienzo y la culminación de todo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Es el Señor de la eternidad. Es bien evidente, en efecto, que el Señor de los tiempos no puede estar por su parte sometido al tiempo, el cual tiene en él su principio, así como, según la enseñanza de Aristóteles, el primer motor de todas las cosas o principio del movimiento universal es necesariamente inmóvil. Ciertamente el Verbo eterno, aquel a quien los textos bíblicos designan a menudo como el antiguo de los días, el Padre de las edades o de los ciclos de existencia. Este es el sentido propio y primitivo de la palabra latina seculum, así como del griego aion y del hebreo olam, a los cuales traduce. E importa notar que la tradición hindú le da también el título de Puruna Purusha, cuyo significado es estrictamente equivalente. Volvamos ahora a la figuración que hemos tomado como punto de partida de estas observaciones. Se ven en ella, decíamos, el cetro y la llave en las manos de Jano, lo mismo que la corona, que empero puede considerarse también como símbolo de potencia y elevación en el sentido más amplio, tanto en el orden espiritual como en el temporal, y que en este caso nos parece tener más bien tal aceptación. El cetro es el emblema del poder real y la llave por su parte lo es, más especialmente del poder sacerdotal. Debe señalarse que el cetro está a la izquierda de la figura, del lado del rostro masculino, y la llave a la derecha, del lado del rostro femenino. Ahora bien, según el simbolismo empleado por la cábala hebrea, a la derecha y a la izquierda corresponden respectivamente dos atributos divinos, la misericordia, Gesed, y la justicia, Din, los cuales convienen también manifiestamente a Cristo, y más especialmente cuando se considera su papel de juez de los vivos y los muertos. Los árabes, realizando una distinción análoga en los atributos divinos y en los nombres que a ellos corresponden, dicen belleza y majestad,
y podría comprenderse así con estas últimas designaciones que los dos aspectos hayan sido representados por un rostro femenino y otro masculino respectivamente. En suma, la llave y el cetro, reemplazando aquí al conjunto de dos llaves, emblema quizás más habitual de Jano, no hacen sino poner aún más en claro uno de los sentidos de este emblema, que es el del doble poder procedente de un principio único, poder sacerdotal y poder real reunidos, según la tradición judía cristiana, en la persona de Melquisedec, el cual, como dice Pablo, es de hecho semejante al Hijo de Dios. Si nosotros unimos el profundo significado del sol espiritual principal con Jano como Janito, es decir, como portero, el de las llaves que cuida los misterios, la llave de oro que representa el poder espiritual y la de plata el poder temporal, estando esta última reemplazada a veces por el cetro, como nos dice Guénon, hay una frase sumamente importante, vital en nuestro proceso iniciático. El cetro y la llave, dice, por otra parte, en relaciones simbólicas con el eje del mundo. Como decíamos, los historiadores de religiones le llaman axis mundi. En el simbolismo zodiacal que también Guénon plantea, esa misma abertura del sol espiritual como ojo, como boca, corresponde a Capricornio. Y nos dice que es la puerta de los dioses y está referido por lo tanto al Devayana en la tradición hindú, en la cual se cumple el paso más allá del sol. Mientras que Cáncer es la puerta de los hombres y está referido al Pitriyana, por el cual el ser no sale del cosmos. Y bueno, en este momento parecería ser que es necesario e importante meditar sobre lo que Víctor Madrid nos dijo alguna vez. Meditemos con él. Él decía, personalidad con los 4 chakras. Llegamos a la mitad del gran arcano. Pueden ver el gran arcano, ya lo tienen. Está en el gran mensaje 2 y también en uno de nuestros banners. Y hay que decir, Gele, Lama Sabactani, que la oscuridad cubra la faz, porque lo que queda abierto es la G, y esa G tiene el aire, por eso canto. Víctor se estaba refiriendo al arte en la nueva era, y nos entregó un conocimiento valioso para nuestro peregrinaje. Recuerden que hemos dicho varias veces que la obra es arqueométrica. Primero los 36 propósitos psicológicos, luego el arte en la nueva era y finalmente el yoga yogismo. Pero Víctor señaló algo interesante y necesario para nuestro proceso. Él dijo, el libro negro fue datado en junio de 1949, en la misma posición de Cáncer que el arte en la nueva era. Constituyen la entrada del sistema, la entrada de los hijos de los hombres en el mecanismo. Cáncer es la puerta de los hombres, recordemos. Recuerden que el rayo desciende de Capricornio a Cáncer y el ingreso a estos 2 libros se hace por Cáncer, la puerta de los hombres. Señaló, por tanto, el eje que une el cielo con la tierra en la obra. La unión de la tierra con el cielo se la muestra a través de un símbolo axial. Ya hemos visto que, como Guénon enseña, hay símbolos solares, es decir, misterios menores, puerta de los hombres, etc. Y hay símbolos axiales que tienen que ver con el eje, el axis mundi. Y fíjense ustedes que Guénon nos entrega símbolos que denotan ese axis mundi y que son axiales, por lo tanto, monte, montaña, escalera, el falo, el cubo del carro,
En la obra ¿Dónde está el eje? Podemos decir virtualmente en el propósito 36. La otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo haciendo por él? Y salgo hacia el cosmos. Por el arte. Por el arte en la nueva era que es Ajna. Bueno, sigamos con la lectura del propósito. Se sabe que los grandes monumentos antiguos eran construidos según una orientación bien definida y en relación con las posiciones solares, sea con la puerta de entrada frente a los rayos en el momento de equinoccio de primavera o con terrazas, pilastras o escaleras, etc., siempre en relación con el astro. En Egipto el dios solar Ra fue sin duda el más popular. Sin embargo, se sabe que Amón, siendo asimismo el dios solar, define el desempate entre las dos escuelas de Tebas y de Memphis. Fue especialmente en Tel el Amarna, la ciudad real fundada por Amenofis IV, donde se celebraban las ceremonias al sol. Se dice que es en Siparis o Sipara, la ciudad del sol, donde un monarca asirio colocó los archivos del mundo antes del diluvio. Según Nicolás de Damaso, citado por Josefo, es en el monte Baris que reposaría la Tebá, mientras que según antiguas culturas americanas es en una cierta montaña de nombre Olagmi donde se encontraban los despojos del género humano escapados del diluvio y en el cual un templo fue erigido en honor al sol. El monte Taishan en China es un lugar sagrado al cual los peregrinajes, febrero, marzo en particular, atraen hasta 10.000 personas por día. Fue el emperador Shang, 1500 años antes del nacimiento de Confucio, quien ofrecía su culto en ese lugar. Es a través de 6.600 escalones combinados con terrazas y avenidas que se llega al templo situado en la cima. Esto hace pensar en la famosa ciudad de Teotihuacán en México, célebre por sus pirámides construidas también algunos milenios antes de nuestra era. Las dos más grandes han sido dedicadas, una al sol, la otra a la luna. Se asciende por 4 pisos, simbolizando los 4 elementos de la física. Todas esas construcciones tienen un sentido mucho más profundo que el de ser los lugares donde se celebraba un simple culto al sol. Es preciso ver en las ceremonias el simbolismo de un fuego elementario, así como por los personajes legendarios con los que se relacionan. De este modo, Macuilxochitl, ese dios solar de la mitología mexicana, es sobre todo el emblema de la primavera. Es además otro nombre, el de Xochipilli, el que representa el equivalente de Hunahpu, el sol de los pueblos mayas. Hunahpu con Ixtlabalán, que la luna, es el héroe de la maravillosa historia de la victoria sobre los gigantes, que es la síntesis de todo el periodo prehistórico de la cultura maya quiché. Sí, realmente el monte Taishan tiene una relación muy estrecha con el taoísmo. Es uno de los 5 montes sagrados del taoísmo. Desde la antigüedad ha sido un lugar de peregrinación y adoración para los seguidores de este camino. Los emperadores y otros devotos han visitado la montaña para rendir homenaje a los dioses y realizar ceremonias religiosas. En el taoísmo, el monte Taishan es considerado un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Se cree que es un lugar donde las energías celestiales y terrenales se unen, lo que lo convierte en un sitio sagrado y lleno de poder espiritual. La montaña está salpicada de numerosos templos y santuarios dedicados a diversas deidades taoístas. Entre las más destacadas se encuentra el templo Dai, el templo de la Dama del Monte y el templo del Dios del Monte. Estos templos atraen a miles de peregrinos y turistas cada año. La escalera principal, la que tiene más de 6.000 escalones, es conocida como la escalera del cielo. Bueno, un buen ejemplo de Axis Mundi. El maestre nos está hablando en este pequeño capítulo de los monumentos antiguos que eran construidos según una orientación bien definida y en relación con las posiciones solares, sea con la puerta de entrada frente a los rayos en el momento del equinoccio de primavera o con terrazas, pilastras o escaleras. Nosotros ya hemos visto aquello de los solsticios, Cáncer al norte, al sur y Capricornio al norte, señalando el eje del mundo,
la unión del cielo con la tierra. Pero ahora el maestro nos está hablando de orientarse. ¿Qué significa etimológicamente orientarse? Proviene del latín ories, orientis, que significa este, o lugar por donde sale el sol. Este término a su vez deriva del verbo oriri, que significa surgir o nacer. En la antigüedad, el oriente, era considerado un punto de referencia esencial, especialmente porque es el lugar donde amanece. Luego nos habla de la montaña, como nos ha transmitido nuestro amigo René Guénon, es un símbolo polar, une el cielo con la tierra. Y aquello que une el cielo con la tierra es el eje del mundo. El cetro y la llave, como nos dice Guénon, están por otra parte en relaciones simbólicas con el eje del mundo, en cuanto a Jano se refiere. Pero preguntémonos, ¿el este tiene como complementario el oeste? Y efectivamente es así. Por tanto, forman así un brazo horizontal de la cruz. ¿Qué significa aquello? Es un símbolo, y un símbolo muy importante. En el libro La Gran Triada, capítulo 6, Solve y Coagula, René Guénon nos transmite el secreto. Por otra parte, esta doble operación de coagulación y de solución corresponde muy exactamente a lo que la tradición cristiana designa como el poder de las llaves. En efecto, este poder es doble también, puesto que conlleva a la vez el poder de atar y el poder de desatar. Ahora bien, atar es evidentemente la misma cosa que coagular, y desatar es la misma cosa que disolver. Y la comparación de diferentes símbolos tradicionales confirma también esta correspondencia de una manera tan clara como es posible. Se sabe que la figuración más habitual del poder de que se trata es la de las dos llaves, una de oro y la otra de plata, que se refieren respectivamente a la autoridad espiritual y al poder temporal, o a la función sacerdotal y a la función real, y también, desde el punto de vista iniciático, a los misterios mayores y a los misterios menores. Y es a este último respecto como eran, entre los antiguos romanos, uno de los atributos de Jan. Alquímicamente se refieren a operaciones análogas efectuadas en dos grados diferentes, grados que constituyen respectivamente la obra en blanco, que corresponde a los misterios menores, y la obra al rojo, que corresponde a los misterios mayores. Estas dos llaves, que son, según el lenguaje de Dante, la del paraíso celeste y la del paraíso terrestre, están cruzadas de manera que recuerdan la forma de la esvástica. En parecido caso, cada una de las dos llaves debe ser considerada como teniendo, en el orden al que se refiere, el doble poder de abrir y de cerrar, o de atar y desatar. Pero existe también otra figuración más completa, donde para cada uno de los dos órdenes, los dos poderes inversos están representados distintamente por dos llaves opuestas la una a la otra. Esta figuración es la de la esvástica, llamado clavijero, precisamente porque cada uno de sus cuatro brazos está formado por una llave. Se tienen así dos llaves opuestas según un eje vertical y otras dos según un eje horizontal. Relación al ciclo anual del que se conoce la estrecha relación que tiene con el simbolismo de Jano. El primero de estos dos ejes es un eje solsticial y el segundo un eje equinoccial. Aquí, el eje vertical o solsticial se refiere a la función sacerdotal y el eje horizontal o equinoccial a la función real. La relación de este símbolo con el de la doble espiral está establecida por la existencia de otra forma de la esvástica, que es una forma de brazos curvos que tienen la apariencia de dos S cruzadas. La doble espiral puede identificarse naturalmente, ya sea la parte vertical de esta esvástica o ya sea su parte horizontal. Es cierto que lo más frecuentemente la doble espiral está colocada horizontalmente a fin de poner en evidencia el carácter complementario y en cierto modo simétrico de las dos corrientes de la fuerza cósmica. Pero, por otra parte, la curva, que es su equivalente en el yin-yang, está al contrario en general colocada verticalmente. Así pues, según los casos,
Se podrá considerar preferentemente una u otra de estas dos posiciones que se encuentran reunidas en la figura de la esvástica de brazos curvos y que corresponden entonces respectivamente a los dos dominios en los que se ejerce el poder de las llaves. A este mismo poder de las llaves corresponde también en las tradiciones hindú y tibetana el doble poder del Vajra. Este símbolo es, como se sabe, el del rayo, y sus dos extremidades formadas de puntas en forma de llama corresponden a los dos aspectos opuestos del poder representados por el rayo: generación y destrucción, vida y muerte. Si se aproxima el Vajra al eje del mundo, estas dos extremidades corresponden a los dos polos, así como a los solsticios. Así pues, debe ser colocado verticalmente, lo que concuerda, por lo demás, con su carácter de símbolo masculino, así como con el hecho de que es esencialmente un atributo sacerdotal. Su complemento femenino es, en la tradición hindú, la concha shankha, y en la tradición tibetana la campanilla ritual dilbu, sobre la que se ve frecuentemente una figura femenina que es la de la prajna paramita o sabiduría trascendente, de la que ella es el símbolo, mientras que el Vajra es el símbolo del método o de la vía. Se encuentra a veces en el simbolismo tibetano una figura formada de dos Vajra cruzados, que es evidentemente un equivalente de la esvástica. Las cuatro puntas corresponden entonces exactamente a las cuatro llaves de la esvástica clavijero. Puesto así en la posición vertical, el Vajra representa la vía del medio, que es también, como se verá más adelante, la vía del cielo, pero también puede estar inclinado de un lado o de otro, y entonces estas dos posiciones corresponden a las vías tántricas de derecha y de izquierda, pudiendo esta derecha y esta izquierda, por otra parte, ser puestas en relación con los puntos equinocciales, de igual modo en que lo alto y lo bajo están con los puntos solsticiales. Evidentemente habría mucho que decir sobre todo esto, pero para no alejarnos mucho de nuestro tema, nos contentaremos aquí con estas pocas indicaciones y concluiremos lo expuesto diciendo que el poder del Vajra, o el poder de las llaves, que es idéntico en el fondo al implicar el manejo y la puesta en obra de las fuerzas cósmicas bajo su doble aspecto de yin y yang, no es, en definitiva, nada más que el poder mismo de gobernar la vida y la muerte. Los dos equinoccios se asimilan al este primavera y al oeste otoño. Estas relaciones tienen concretamente una gran importancia desde el punto de vista ritual en la tradición extremo oriental. Nos han entregado el poder de las llaves. Recordemos que lo vertical, lo que une el cielo con la tierra, son los misterios mayores, y es lo que nos conduce a encontrar el eje del mundo y poder salir al cosmos. Y el eje horizontal son los misterios menores. Cada uno de nosotros, en base a nuestras circunstancias, aprenderá a utilizar ese poder, que es un poder alquímico: solve, coagula. Bueno, volvamos al propósito psicológico y a nuestra lectura. No es preciso creer que todos esos nombres son siempre términos únicamente simbólicos o aún epónimos, pues se han agregado muy a menudo algunos personajes a los mismos principios. Así, el Cristo visto como héroe solar es muy conocido, y muchos atributos de la Iglesia Católica contienen el sol como emblema. El ostensorio expuesto en las iglesias representa nítidamente un utensilio dedicado al culto solar, y hasta el nombre de Cristo grabado sobre los cupones y bordado sobre las casullas con el famoso monograma JHS es traducido fácilmente por los cristianos como Jesús Homo Solis. Hemos ya estudiado que Jesús como héroe solar debe ser comprendido como una idea esotérica, pero los misterios revelados en el capítulo 2 del párrafo Jesús Jesús. Huitzilopochtli, nacido en las colinas de Coatepeque, cerca de Tula, es el héroe de la mitología mexicana, quien fue deificado. Así lo fue Hunahpu de los mayas y Quetzalcóatl
Quetzalcóatl de los toltecas, o también Tammuz, aquel héroe de Babilonia, u Osiris de los egipcios, o Adonis de los griegos, Jesús, etc. Sin contradecir que se trata de personajes verdaderos, siempre es preciso saber, sin embargo, que debe comprendérseles más en el principio que ellos representan y no ver solo un personaje en sí mismo. Esa es una de las razones por las cuales escribe Jesús, el gran maestro, el iniciado, el Mesías real, el principio portador del sustrato, a fin de separarlo del personaje histórico de Jesús, defendido por los cristianos en general, pero atacable en cuanto a humano. Uno comprende mejor todavía la idea de consagrarse al principio mucho más que al personaje legendario, cuando se conoce el fenómeno de la inversión de nombres, en el tiempo y según las culturas de los diferentes pueblos. De ese modo, Dei fue la raíz inscrita en los nombres de deidades de la India, Deva, Devata, Devarshis, etc., así como Div, del sánscrito, resplandecer, mientras que el occidente hizo uso de esta raíz en el sentido contrario, Devil, que en inglés significa el falso dios, el espíritu del mal, como el verbo devir en francés, que significa tomar un mal camino, o también desvitalización, que indica la pérdida de vitalidad. Iblis era honrado como dios por los yazidi, pero fue considerado como impuro por los musulmanes. Perkun es el nombre del antiguo dios roble lituano, pero sirve por el contrario para designar el demonio de los cristianos, mientras que demonio servía para designar los genios buenos en la antigüedad oriental. Los antiguos tenían mucho más sentido de lo sagrado que nosotros, y todo aquello que se relacionaba con esto era inmediatamente reconocido por el uso de las raíces en las palabras que conservaban todavía su etimología propia. Por ejemplo, Ku es el templo. En la lengua de los Gatusus, en lengua Chuj, Ku designa el sol. El tabaco, que jugaba un gran papel en los pueblos de la antigua América, era reconocido como planta sagrada por sus propiedades medicinales. En Chorti será llamado Cuts, Cua por los lencas y Tanco por los jíbaros. La raíz Ku entra también en la composición de nombres de héroes mayas y en primer lugar en el nombre del dios, Hunahku, que es el ser supremo. Siendo incorporal no tenía rostro ni podía ser imaginado y de él procedían todas las cosas según el Popol Vuh. El Hunahku de los pueblos mayas es un poco el equivalente de Pillacoc del antiguo México. Fue él quien por medio del barro formó una especie humana. Se dice que gracias al soplo de Hunracán fue que el acto creador tuvo lugar. Una vez más, con la ayuda de una pequeña variante, Yuracán, el nombre se ha convertido en sinónimo de demonio en otros pueblos como los galos. La palabra huracán debe provenir también de una derivación del nombre de esta divinidad que rige las tempestades, las lluvias, las tormentas y que es considerada cada vez diferentemente, según las concepciones de la tradición de los diversos pueblos. Se notará también la frecuencia en lo que concerniente al uso de la letra G sobre su carácter sagrado. Hemos ya insistido en textos precedentes. Esa G de mandato es muy significativa y en los orígenes representaba al mismo Dios en muchos pueblos. Es el soplo, el logos, y son numerosos los héroes primitivos que tienen esa letra en sus nombres. Recordemos que héroe corresponde etimológicamente a la palabra amor. En hebreo, ahabá, idéntica a ejad, es decir, el valor 13, ese sentido de amor universal que regresa en el dominio del Mesías. El héroe, en los orígenes, era el hombre divino, el iniciado, y Virgilio en sus versos de la Eneida 692 califica a Eneas de máximos eros. Es el amor como único guía en los arcanos del conocimiento místico, simbolizado por las palomas consagradas a Venus, madre de Eneas. Es por eso por lo que se encuentra una equivalencia de sus héroes como prototipos de una civilización en los diversos pueblos y en diferentes épocas. Nos menciona varios personajes y dice que es preciso comprendérseles más en el principio que ellos representan y no ver solo un personaje en sí mismo. Esa es una de las razones, nos dice, por las cuales escribe Jesús, el gran maestro, el iniciado, el Mesías real, el principio portador del sustrato, a fin de separarlo del personaje histórico de Jesús. Jesús, por tanto, es el personaje histórico.
Jesús es el gran maestro, el iniciado, el principio portador del sustrato. Y él nos dice, uno comprende mejor todavía la idea de consagrarse al principio mucho más que al personaje legendario. De inmediato, muestra el carácter sagrado de la letra G, esa G de mandato. Es muy significativa y en los orígenes representaba al mismo Dios en muchos pueblos. Es el soplo, el logos, y son numerosos los seres primitivos que tienen esa letra en sus nombres, señala el maestro. El mecanismo de la transmutación depende de esta letra G. El esquema de la G está señalado en el propósito 2. La G oral está sobre la circunferencia y la otra G está en el interior de la circunferencia. Volvamos a ello. El texto señala en ese propósito 2 lo siguiente: pasemos sobre el hecho de que los tres yods forman un triángulo en medio del círculo, el templo al centro del universo. Y digamos que si las tres primeras letras del nombre divino, Yod-He-Vav, están al interior del círculo, el segundo G está al exterior puesto 4 veces, encima y como cuarta letra de la palabra sagrada. Este símbolo representa, y tendremos materia para largos estudios, la Trinidad Yod-He-Vav, que está envuelta por el término tonalizador, el segundo G, y nos encontramos en presencia de un símbolo gráfico muy importante que presenta un triángulo central y al final 4 puntos cardinales dispuestos a formar la cruz. Es una construcción del nombre divino. Realmente es eso. Y lo vimos en el propósito 2. Es el templo, como nos señala el maestre. El segundo G está al exterior y corresponde a los puntos cardinales. Al interior, el primer G del nombre divino. Hay una larga reflexión sobre la segunda G. Realmente la operación con la segunda G es de una importancia muy grande. En el arte de la nueva era, en canto, el maestro nos revela los misterios de la letra G. Escuchemos. Expresar el verbo. He aquí la idea original del canto, la G, que caracteriza muy bien el soplo, el verbo, la generación, la oración y a Dios mismo en los lenguajes primitivos. Esta G es el símbolo del aire, primer elemento por encima de la trilogía manifestada en principios elementales, tierra, agua y fuego, que son como una santa trinidad. La tierra, en efecto, representa al creador, el Dios, el Padre, Brahma. El agua es el elemento que simboliza a la Virgen, la Madre, la Matriz, Maya, Deva, es Vishnu. Superpuesto algunas veces al Cristo, Dios, el Hijo o toda segunda manifestación de la divinidad. Finalmente, el elemento fuego representa al Espíritu Santo, la conciencia universal, es Shiva, la destrucción de las pasiones, etc. Es gracias entonces al elemento aire, el soplo, el prana, el control de la respiración en yoga que permite la realización kundalínica, etc., que la evolución para llegar a estos tres elementos de base se realiza al mismo tiempo que las manifestaciones divinas, ya que todo lo que está arriba es como lo que está abajo, según lo que está dicho en los axiomas herméticos de la antigua sabiduría. Esta G, considerada de mando, la que volvemos a encontrar en el monograma del Cristo, en su nombre Jesús de Nazaret, dibujado sobre cálices o vestiduras eclesiásticas, así como en el nombre divino en hebreo Yod-He-Vav-He, en el cual la simbólica letra G está trazada 2 veces como para establecer el problema del mecanismo llamado de la maniobra divina, según el proceso de la iniciación masónica. Ver mensaje número 2 para la explicación y fórmula acerca del número divino en el Gran Arcano en los grandes mensajes. Vivir es estar en la limitación de los 4 elementos. Identificarse con estos elementos es escapar a la zona de influencia. Llegar a la vibración del 5º elemento, éter, es realizar que se existe y producir enseguida la fusión con los otros planos. Más allá del plano éter está el dominio mental y luego la conciencia cósmica. En la obra, ¿dónde está el dominio mental? Pues está en el arte en la nueva era, que es Ajna. Bueno,
Se trata de expresar el verbo, nos dice, el verbo es la potencia del soplo, es el prana, el fuego. El mecanismo de la maniobra divina. Esta maniobra ocurre en Vichuda y tiene un secreto, por supuesto, que lo veremos en uno de los propósitos ya ligados, si mal no recuerdo, a los misterios mayores. El quinto chakra empieza con esa función del segundo G, con la salida de esa circunferencia, de ese templo. La G también es del prana, nos dice. Se sopla en la nariz de Adán y es conocimiento, el conocimiento que transmuta. Es esta G considerada de mando lo que volvemos a encontrar en el monograma del Cristo, en su nombre Jesús del Nazaret, como nos señala el maestre. Vayamos al libro negro de la francmasonería. Ahí hay otro pequeño secreto. En cuanto a Jesús, es necesario que hagamos también una aclaración muy importante y acaso desagradable para muchos en lo que se refiere a la ortografía. Los eruditos cristianos no ignoran la necesidad de escribir Jesús con G, letra madre de mando que se encuentra además en los monogramas. Si unimos lo que acabamos de señalar con aquello que nos dice René Guénon sobre Jano y el Cristo, voilà, van a ver que hay un secreto que se devela. Bueno, en el texto nos recuerdan que héroe corresponde etimológicamente a la palabra amor, en hebreo, ahavá, idéntica a ejad, es decir, el valor 13. Es el sentido de amor universal que regresa en el dominio del Mesías. Es el amor como único guía en los arcanos del conocimiento místico. La palabra héroe proviene del griego antiguo, eros, que se utilizaba para referirse a personajes semidivinos o figuras mitológicas de gran fortaleza y coraje. Esta palabra pasó al latín como eros y de allí evolucionó al español como héroe. La palabra griega para amor es eros, y aunque suena similar a ero, tienen raíces y significados diferentes. Sin embargo, el maestro los asimila. ¿Por qué? ¿Qué quiere mostrarnos? Recordemos lo que en el propósito 1, en el video 2 que hicimos, pudimos realizar aquello que nos transmitió Neumann. Ahí decíamos, la naturaleza del héroe está estrechamente relacionada con su nacimiento y con el problema de su doble ascendencia. El hecho de que el héroe tenga dos padres o dos madres es una característica central en el canon del mito del héroe. Además de su padre personal, hay un más alto, es decir, una figura paterna arquetípica, y de manera similar una figura materna arquetípica aparece junto a la madre personal. El nacimiento del héroe se atribuye expresamente a una virgen. La virgen y el leviatán que el héroe debe conquistar son dos aspectos del arquetipo de la madre. Junto a la madre oscura y terrible se encuentra otro, brillante y benéfica. Y es así como el temible aspecto del dragón de la gran madre, la vieja del oeste, es como una imagen arquetípica de la humanidad. El aspecto amistoso, la virgen abundante e inmortalmente bella, siempre conserva su eterno arquetipo, es la doncella del este, independientemente del cambio de matriarcado a patriarcado. En el propósito 1, también nos plantearon que era necesario conquistar la inconsciencia. En la obra La conciencia matriarcal, nuestro amigo Erich Neumann nos cuenta sobre esa conquista. El traductor del libro, en su prólogo, hace un resumen de esta obra que resalta esa conquista. Señalemos los puntos más importantes para comprender de qué trata esa conquista, ese equilibrio entre conciencia e inconsciencia. Neumann, que nos habla del desarrollo de la conciencia humana, entendiendo a esta como algo que no se identifica con la conciencia patriarcal controlada por el yo y separada del inconsciente, pues lo que viene a decirnos es que la contraposición radical entre la racionalidad y lo irracional, que el desgarrón entre la conciencia adaptada al presente y el inconsciente ciego y salvaje, no es algo connatural al hombre, sino más bien un producto tardío de la humanidad,
Una interpretación que surge precisamente en la fase en que la conciencia se encuentra en crisis de fortalecimiento. Al realizar así dicha contraposición, se inicia un intento de rehabilitación de lo inconsciente. Podríamos decir, parafraseando a Hölderlin, que es el lugar del máximo peligro, pero que allí radica también lo que salva. Para el yo, lo inconsciente representa la amenaza de disolución, pero contiene también la posibilidad de la creatividad. Neumann insiste así en la virtualidad creadora del inconsciente que, en su ambivalencia, constituye el fundamento de la cultura. La tierra madre generadora, el fondo en el que laten los arquetipos, cual estructuras carentes en sí misma de figura, aspecto, determinación, eidos, pero que rigen toda configuración. La conciencia matriarcal no ha de ser identificada con la conciencia de la mujer, ni interpretada como una forma arcaica de conciencia que hubiera sido abolida en el transcurso de los tiempos históricos, puesto que está presente, o puede estarlo, también en el varón y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo matriarcal no es, por tanto, algo exclusivo de la mujer, ni una fase histórica o un modo de organización sociopolítica en el que el poder fuera detentado por ella. Este yo matriarcal se caracteriza frente a la actividad del patriarcal por su pasividad y su receptividad asimilatoria. Más que producir conceptos, lo que le sucede es que es asaltado por ocurrencias, por intuiciones, por presentimientos que tienen un carácter simbólico. Lejos de ser sujeto del pensamiento, lo experimenta como algo que acontece en él, como algo de lo que es objeto más que sujeto, como algo que no procede de él ni le compete solo a él, sino que pertenece a la psique o al grupo, como un todo del que él constituye una parte que administra y coordina, sin afán de lucro, el patrimonio colectivo atendiendo a directrices que él no establece, sino solo obedece. La situación urobórica de indistinción sería el punto de partida, la totalidad originaria a la que sucede el estadio matriarcal, en el que la conciencia comienza a emerger, todavía bajo la dominancia del inconsciente y de la Gran Madre como primera diferenciación del uroboros, para con su fortalecimiento irse paulatinamente separando e independizando hasta lograr dominarlo en el estadio patriarcal, en el que lo matriarcal queda temporalmente eclipsado hasta su retorno final, con el que se restablece la totalidad originaria, o ahora de un modo consciente. El héroe, para sobreponerse al dragón que amenaza con devorarle, tiene que darle muerte. Pero esta victoria no señala el final del proceso. Una vez consolidada la conciencia, tiene lugar una segunda confrontación con el dragón, ahora menos amenazante en función de la mayor fortaleza del yo. Y en este segundo encuentro ya no se trata de matar, represión, o ser matado, regresión, sino de una reconexión que acarrea una transformación recíproca, la configuración de lo inconsciente y la creatividad de la conciencia. ¿Qué dice a nuestra alma la mención del héroe y sobre todo su identificación con Ahava, que se escribe con G y no con G, pero las dos tienen un sonido muy parecido? Señala ese segundo encuentro con el dragón, una reconexión que acarrea una transformación recíproca, la configuración de lo inconsciente y la creatividad de la conciencia. Segundo encuentro, por tanto, segunda G, la G de mando, por tanto, aire. Que en la continuación del arte, canto, nos dice el maestre esto que suena muy importante. Es el elemento aire el que pone en movimiento los principios indispensables para la evolución del ser. En realidad, tenemos una composición de 3 elementos solamente. Nuestro cuerpo es una mezcla del elemento tierra, es el limo con el cual Dios creó al hombre, es la parte sólida, el elemento agua, que es el líquido de nuestro cuerpo, la sangre, la orina, etc., y el fuego, la temperatura que mantiene al organismo en funcionamiento. Y el cuarto elemento, es decir, el aire, del cual nuestra naturaleza humana está compuesta, es un principio extraño en cierto modo, puesto que es el aire que respiramos, es el oxígeno aspirado por nuestros pulmones y expirado igualmente,
Este elemento no forma parte precisamente de nosotros, no hace más que realizar un simple paso por nuestro organismo, permitiendo nuestra evolución en el sentido físico, ayudando a nuestra elevación en el sentido espiritual. El maestre ubica el aire fuera de nuestro cuerpo. Podríamos decir que lo ubica fuera de esa circunferencia con el propósito 2. Parece que este segundo encuentro con el dragón, que ya no supone matar, represión o ser matado, regresión, ahora menos amenazante en función de la mayor fortaleza del yo, requiere de Ahava. Y si no, vayamos al libro negro, en donde se hace mención del cuarto río del paraíso. Si es cuarto, es por tanto la segunda G. Ahí nos dicen esto. El manzano es el símbolo del amor y representa la cuarta letra del nombre divino. El águila, que aparece en este último espacio, es una palabra que implica cerrar. Los signos contenidos en este cuarto árbol entrecortan, cercenan y aún eliminan la acción de los planetas. Esta es una primera explicación de la transformación de las fuerzas físicas en fuerzas psíquicas, de las pasiones en ideal, etc. Es decir, el libre albedrío en acción. El cuarto río del paraíso es llamado Ferat, fructificante. Bueno, continuemos nuestra lectura del propósito psicológico. Muy a menudo lo hemos ya citado en varias ocasiones. Se ven flagrantes similitudes en los hechos mitológicos, separados sin embargo por millares de años y en épocas en las cuales la historia no podía propagarse muy lejos. Así, Iskik es idéntica a Isis, Istar, Debaki, Milita o María, la Virgen de los cristianos. Iskik es la hija de Kuchumakik, esa figura importante del Xibalba, el mundo ínfimo. Ella engendró a los Jimahuas Hunahpu e Ispalanque, habiendo recibido en las manos la saliva especial del árbol misterioso que le dio las instrucciones de Hunrakan. Se ve de inmediato la similitud con Eva y el fruto prohibido del árbol del conocimiento del Edén judeo-cristiano. Ese pasaje del Popol Vuh, Biblia del pueblo maya quiché, es muy importante, ya que simboliza al mismo tiempo la fecundación milagrosa de Iskik, receptáculo de la caída espiritual en la carne, y el misterio de la concepción humana y la germinación en la naturaleza, simbolizada entre los mayas por el maíz, al cual está asimilado Hunahpu. Una leyenda más o menos idéntica existe inclusive entre los polinesios, con Jiné Atauri, la primera forma de la mujer, que sería la primera concebida, mientras que Jiné Ahu One, muchacha de la tierra, sería la primera mujer creada. Jiné es un adjetivo entre los pueblos de la Polinesia que se relaciona con la luz, pero también con la declinación. En las palabras compuestas se refiere a una mujer, pero indicando más bien a la muchacha, con tal o cual carácter. Es un poco como el término griego koré, que significa el carácter especial de muchacha que puede ser comprendido en el sentido de virgen, pero desflorable y quizás aún desflorada. En lenguaje moderno diríamos soltera. Evidentemente ese término se ha prestado a confusiones en las traducciones bíblicas, por ejemplo en lo que concierne a María la Virgen, cuestión sobre la cual hemos tratado en nuestra primera relación en los propósitos psicológicos tomo 1. A propósito de esa inmaculada concepción de María, la Virgen de los cristianos, una curiosa anécdota hizo bastante ruido en su tiempo. Se trata de la historia de Jean Hetzer, nativo de Rukach, aceptado en el convento de los dominicanos en Berna, Suiza. Obtuvo el manto de la orden el 6 de enero de 1507. Fue entonces que se volvió célebre por sus misiones. Hetzer pretendía que la Virgen María se le había aparecido en su celda para poner fin a la cuestión de su concepción no inmaculada, ya que decía ella había permanecido 3 horas en el pecado. La aparición fue confirmada por 2 pedazos de mantilla del niño Jesús que María había dado a Hetzer. Una fue enviada al Papa Julio III y el segundo fue guardado en Berna. El misionario fue seguidamente estigmatizado y grandes discusiones se levantaron en el seno de la cristiandad. Un proceso fue intentado por los franciscanos que se sintieron insultados en su tesis de la Inmaculada Concepción, defendida por ellos duramente. En esa época la teoría no había sido todavía admitida por todo el clero.
Sabemos, por otra parte, que ese dogma no fue admitido oficialmente por la Iglesia Católica sino en 1854. Jan Jetzer fue torturado y murió en el año 1514, habiendo preparado al menos con su proceso la vía de la Reforma, ya que todo esto pasaba algunos años antes de la llegada del protestantismo a Suiza. Historias semejantes ocurrieron en varias épocas, repitiéndose con menor clamor tal vez, pero confirmando en cierta forma una teoría bien definida por numerosos investigadores. Se dice que María estaba prometida a Yohanan, pero que un cierto pandira, aprovechando la noche, entró en el cuarto de María, haciéndose pasar por el novio y pudo satisfacer sus deseos. La joven dio a luz al pequeño Manuel que José adoptó y transportó a Egipto, donde fue iniciado y se convirtió en la encarnación de Horus. De regreso a Judea bajo el nombre de Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José, se consagró al voto de los Nazaret y obtuvo la celebridad por sus curas milagrosas. Una vez más, digamos que Nazaret no es especialmente el nombre de un lugar, sino el término que se aplica a todos aquellos que se consagran al nazareato. Naturalmente, Jesús no fue el único nazareno. Veamos y los jueces, capítulo 3. Un nazareno dedicado a Dios es el equivalente de un yogi. Como la yoga que comporta reglas a seguir, el nazareato reclama disciplinas muy estrictas. El adepto nazareno pasa la maestría y se puede decir que el nazarita es un poco como el equivalente del sannyasin en la India. Este género de santo hombre, sadhu de la India, se caracteriza por la abnegación, sannyasa, y el renunciamiento a los goces profanos o mundanos. El nazareno, como el sannyasin, renuncia a todas las formas de apego y se consagra a la vida mística. Ver números 6 del 1 a 5. La confusión de nazareno o nazarit con el lugar Nazaret no causa grandes complicaciones, pero sí ocurre a veces con otros términos. Tomemos simplemente el caso de la Santa Eucaristía, que ha ocasionado tantas contradicciones por todas partes. El término lején en arameo significa pan, pero otra palabra muy similar, lejón, significa carne. Por otra parte, los mismos discípulos del gran Nazareno no entendieron muy bien la explicación del pan que el Maestro bendecía y ofrecía. Ver Juan 6, de 32 a 58. Y naturalmente, la transformación del pan en carne del Cristo es aún discutida hoy día. Pero nos hemos alejado un poco de nuestra explicación sobre la deidad solar, respetando sin embargo una idea esotérica de la cual seguramente muchos habrán podido seguir el sentido. Preguntémonos entonces quién es Iskik. Se nos dice que es idéntica a Isis, Istar, Devaki, Milita o María, la Virgen de los Cristianos. ¿Y qué es Kik? Efectivamente es la hija de Kuchumakik, esa figura importante del Xibalbá, el mundo ínfimo. Vamos a ingresar al libro El Popol Vuh como fundamento de la historia maya quiché, del cual hablamos el propósito anterior, recuerdan, que fue escrito por Rafael Girard.